La Sociedad Independiente de Historiadores Profesionales (CIPRO) les da la bienvenida a la temática del día de hoy. ¿Qué es la historia y para qué sirve? Podemos decir que el concepto historia es similar al del concepto cultura, que es todo el quehacer humano, no solo el del pasado, sino también el del presente y el del futuro. Porque en algún momento estos últimos también serán pasado y llegarán a ser parte de la historia del ser humano. Así, para Cicerón, la historia es la maestra de la vida, la historia es genuina testigo del tiempo, la luz de la vida, memoria de la vida, maestra de la vida y mensaje de la antigüedad. Como dice Cervantes, camino de la verdad, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Asimismo, para Marx, la historia la hacen los hombres, pero no en las condiciones que ellos escogen, lo hacen bajo las circunstancias directamente encontradas, dadas y transmitidas desde el pasado. Entonces la historia estudia el pasado de la humanidad, aplicando diversas metodologías para tratar de entender la evolución del ser humano en los distintos periodos que ha vivido, para identificar qué ha cambiado, qué se mantiene constante y qué podemos aprender de ese pasado para poder entender nuestro presente, pero también para poder inducir hacia dónde podemos ir. De tal manera podemos encontrar muchas definiciones de qué es la historia y también para qué sirve. Donde los distintos autores expresan su sentir y pasión hacia una ciencia que, como muchas otras, merecen un respeto especial. No es solamente una ciencia que se encarga del estudio del pasado, para no repetir los mismos errores del presente, según reza el refrán, sino que también es una ciencia del presente que nos ayuda a proyectarnos hacia el futuro, pues como dice George Orwell en su novela 1984, quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controlará el futuro. O mejor dicho, quien controla la escritura y la interpretación de la historia, al dar su propia versión de ella, puede controlar el futuro. Porque la historia no son solo los hechos del pasado, sino la interpretación que hagamos de estos hechos, el cómo la veamos, entendamos y podamos ser capaces de aprender de ello. Por lo tanto, bajo nuestra interpretación podemos crear una historia gloriosa o una historia llena de fracasos. De ahí también que a la historia le escriben los vencedores, enfatizando su versión de la historia e imponiéndosela a otros. Todo depende del cristal con el que se miren las cosas. Pero al hacer esto, ¿estaríamos inventando o forzando la información? No, simplemente damos diferentes versiones y posibles ángulos del mismo hecho. Por ejemplo, al producirse un accidente de tránsito, los distintos testigos y observadores verán cosas distintas, dependiendo de dónde estén ubicados y cómo aprecien los hechos. Así que, ¿quién tiene la razón o la mejor versión de los hechos si todos estuvieron en el mismo lugar, al mismo tiempo, pero en diferentes perspectivas y por lo mismo vieron cosas distintas? En realidad todos ellos la pueden tener, o más aún, un observador que no estuvo en el lugar de los hechos podría opinar acertadamente sobre lo sucedido, basado solo en las distintas versiones e información de lo que pudo recopilar. Pues la respuesta es sí, y esto es precisamente porque parte del trabajo del historiador es recopilar y analizar las diferentes versiones que pueda tener para proveer información y dar explicaciones aunque no haya estado ahí.
Sin embargo, un error que se comete continuamente al estudiar la historia es pensar que toda la materia prima y la información está o debe estar en su totalidad en las fuentes históricas y que solo de ahí debe entenderse. Pero debe saberse que la información histórica que podemos estudiar de esas fuentes constituye solo la mínima parte que podemos obtener y que únicamente aumenta mediante las actividades inferenciales del historiador, el cual puede producir más información gracias a sus referencias culturales, a sus conocimientos previos y sus capacidades para leer e interpretar los datos a su alcance, a su capacidad de organizarlos, de darles coherencia, relacionándolos con el contexto. Todo ello gracias a los conocimientos ya disponibles y que se obtuvieron en otros tipos de fuentes de información. El historiador puede entonces obtener su información de todo tipo de fuentes, no solo de los documentos antiguos y otros libros, sino también de monumentos, de muebles, edificios, cuadros, fotos, álbumes, entrevistas, crónicas, anécdotas, mitos, etc. Y de sus propias conclusiones, como hemos señalado. Este investigador suele dividir sus fuentes en aquellas que se clasifican en primarias y secundarias, entendiéndose las primeras como las producidas por los testigos de los hechos y las segundas como una interpretación o estudio de las primeras, aunque todas ellas son igualmente importantes. El historiador, para el mejor estudio de esta ciencia, suele dividir la historia en periodos cronológicos. Estas clasificaciones también pueden variar de acuerdo con ciertos criterios. Así, usualmente encontramos la prehistoria, una historia de bronce, una historia antigua, la historia clásica, la historia medieval, la historia contemporánea o la historia moderna. Estudiar las cosas de esta forma resulta más práctico, pero también se cae en el peligro de pensar que los sucesos ocurren uno después de otro, especialmente cuando los situamos en una línea de tiempo. Otro error recurrente en el que cae el historiador es cuando estudia las fuentes escritas. Una de las principales fuentes de información para este investigador son los archivos y los documentos, pero comete el error de querer leerlos y entenderlos literalmente, y no siempre es posible hacer esto, puesto que hay textos que por su naturaleza deben también interpretarse bajo un contexto determinado. Del estudio de la historia podemos aprender muchas cosas. Aprendemos de ella, porque hemos podido identificar que los fenómenos históricos no se presentan de forma lineal, como muchos pensaban, sino de una forma cíclica. Esto es, la historia no comienza en un punto A para terminar en un punto Z, más bien termina un ciclo para comenzar otro. Por ello decimos que la historia se repite. Para poder entender esto mejor, podemos tomar el símil de una vida humana. El ser humano nace, crece, se reproduce, se desarrolla y muere, y lo mismo se presenta en toda la naturaleza. Lo vemos en los días de la semana, en las estaciones del año y en todos los procesos naturales. Las cosas y los seres vivos tienen su nacimiento y algún día tendrán su final, para volver a repetir todo el proceso una y otra vez. Por eso la historia no solamente es narrativa, sino también es analítica. Ello es útil porque al analizar los fenómenos históricos podemos darnos una idea de lo que puede pasar en el futuro. Si bien las cosas no se repiten como si estuvieran grabadas, lo hacen en su esencia. No todas las personas viven sus vidas exactamente igual, pero sí podemos identificar muchas cosas similares en todas ellas. Entonces, si entendemos mejor las distintas etapas, podríamos pasar de una a otra de la mejor manera, aprendiendo de experiencias previas de nosotros y otras personas. Por eso,
A la historia siempre se le representa como un viejo sabio, porque lo que lo ha hecho sabio no son solamente los conocimientos que pudo haber adquirido, sino el tiempo y las experiencias que ha vivido y que ha sabido utilizar para su propia vida. Por eso se dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Muchas gracias por su atención a todos. No olviden dar like y suscribirse.